¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Comenzamos una vez más con Lila Clubes, aquí gentileza también de la gente de Bardo, pero gentileza de Lila, que nos permite ir entrevistando personalidades del deporte local, acercándonos a sus vidas. Y hoy tenemos un personaje emblemático del rugby en nuestra provincia y del deporte por lógica, y tenemos la voz del más allá que va a sumar también quizás alguna pregunta. Está con nosotros Eusebio Guiñazú, que fue jugador de los Pumas, que fue un trotamundo pero de altísimo nivel, logró mantenerse en el máximo nivel del rugby mundial, jugando en los principales clubes de los principales países del rugby, que además ha sido y es empresario, es colega porque trabaja para una cadena muy vinculada al rugby, que es ESPN, así que imagínense si no tenemos cosas para charlar. Medalla de bronce con la selección argentina, así que hay mucho para hablar. Hubiese sido medalla quizás en los Juegos Olímpicos, pero en ese momento el rugby no era olímpico y no sé si se hubiese animado un Seven. ¿Cómo le va, Eusebio Guiñazú? Gracias por acompañarnos. Hola, Tano, ¿cómo andás? Bien. Un placer estar acá y acompañarlos. Bueno, tenés los auriculares a tu disposición, vos lo manejás a eso, cuando quieras. Vamos a arrancar, vamos a dividir la charla con Eusebio en partes, porque tiene tanto para contarnos, y esta primera parte la vamos a dedicar un poco más a lo deportivo, más a lo que ha sido su carrera, sus inicios aquí en Mendoza, y el haber perdurado durante mucho tiempo, insisto, en las principales ligas del mundo. Hoy retirado ya hace... Hace 8 o 9 años que estoy retirado profesionalmente, no retirado del rugby, porque sigo activamente vinculado como entrenador, como asesor y como muchas otras cosas más, pero del rugby de alto rendimiento hace 8 años que estoy retirado. Decíamos más temprano cómo se va la vida. Viste que uno se empieza a encontrar con personajes, en mi caso, que entrevistaba cuando estaban activos, y de repente dice, ya llevo 8 años retirado. Entonces vos decís, entonces yo ya llevo ¿cuántos años? Pasa rapidísimo y es impresionante porque, bueno, lo hemos hablado otras veces, Tano, y algunas de las cosas que hacen que se pase más rápido es que por más que haya sido deportista, después la vida es igual. La verdad que los hábitos y la forma en la que encarás las cosas, la pasión con la que haces ciertas cosas, es la misma que cuando eras deportista, y me parece que te pasa lo mismo en tu profesión. Sí. Entonces me parece que creo que eso es algo que hace que todo pase muy rápido. ¿Y te gusta ahora estar del otro lado, del lado del periodista o del lado, qué sé yo, del que tiene que presentar la cosa? Sí, me encanta mi vida actual en general, lejos de las canchas, que es algo que extraño, pero tengo una vida súper diversa. Veo el rugby desde otro lugar, la mirada del entrenador es algo que me encanta. Tengo la posibilidad de canalizarla con lo que hago a nivel periodístico y amo todo el resto de las cosas que hago también en mi vida, así que la verdad que estoy muy contento con mi actualidad. ¿Y te pones ahora del otro lado, del lado del periodista, a decir, che, ¿entendés un poco también el juego que hay del otro lado ahora o no? Sí, lo entiendo mucho mejor que cuando jugaba estaba tan metido en la atmósfera y en esto de querer crecer y progresar como jugador, que por ahí la mirada desde afuera me costaba entenderla. Hoy que lo veo desde afuera, lo entiendo desde otro lado. He como cambiado el punto de he cambiado la vista del punto, digamos. Claro. Y tengo otra visión. Y me parece que desde todas siempre hay algo que es común, que es que lo más importante son los jugadores. Tanto para los entrenadores, porque también digo, a muchos les toca ser padres, a muchos les toca ser dirigentes, a otros les toca ser periodistas. Y bueno, creo que en el centro de la charla están siempre los jugadores con diferentes miradas de todos los demás. Claro. Y acá en Mendoza venís, a ver, yo lo que quiero es que tomen dimensión de la figura de Eusebio, porque por ahí se naturaliza esto de jugar en los Pumas, pero no es tan común. Hoy quizás, bueno, no voy a decir que es más fácil porque no lo es. Tenemos muy buena representación, con Gonzalo Bertrano quizás ya iniciando su etapa final, pero con un Juan Martín González que viene muy bien, con un Isgro que se pasó del 7 al 15 y la rompe toda, juega muy bien. Pero cuando contamos la cantidad de Pumas mendocinos en la historia, son un puñado. No son 200. Sí, es cierto que nunca ha sido tan fácil para los mendocinos. Pensemos que en el rugby argentino el 50% de los jugadores lo representa Buenos Aires, el resto, el 50% restante es el interior, y Mendoza se lleva solamente un pequeño porcentaje de ese 50%. De ese 50. Entonces, siempre ha sido muy desafiante desarrollarse desde Mendoza. ¿Cómo era en tu época? Contanos un poco cuando empezaste. Sí, y la proyección después. Yo empecé a los 5 años en el Mendoza Rugby porque mi viejo era un fanático del rugby. A los 6 años ya había hecho todos mis amigos, que son mis amigos inclusive en la actualidad, y fue un lugar del que nunca me fui. Y a partir de los 16, 17 años empecé a entender que había algo en el rugby que podía ser un horizonte en mi vida. Vinieron ahí las primeras convocatorias a seleccionados juveniles, en aquel momento había menores de 19 y menores de 21,
seleccionados argentinos que jugaban competencias sudamericanas y que jugaban mundiales. Y yo ya a muy temprana edad empecé a participar de esas competencias con el seleccionado nacional y empecé a entender que, bueno, si hacía lo necesario para estar ahí, iba a tener la chance de participar de algunos seleccionados. Y jugué. Pero hay un momento en el que vos decís, bueno, no, me voy a dedicar a esto, porque a los 15, 17 años uno también quiere salir a bailar, quiere salir a, qué sé yo, a juntarse con los amigos los sábados al mediodía a comer asado, y quizás para dedicarte a eso, y bueno, tenés que postergar algunas cosas, es imposible estar en el alto nivel, qué sé yo, lo puede haber logrado alguno, pero una rarísima tenés que postergar excepción. todo. Hoy los chicos los detectamos en una edad temprana, y aquel chico de jugador de rugby me refiero, o en otros deportes pasa similar, que quiera dedicarse a ser profesional lo puede decidir en una edad mucho más temprana. En mi caso fue diferente porque el rugby no era profesional y para jugar profesionalmente debía irme de Argentina. Entonces recorrí desde los 17, 18 años en seleccionados juveniles sin pensar que sería profesional. Pensé que iba a estudiar una carrera y que iba a intentar ser profesional de alguna manera en otra cosa que no fuera el rugby. Y a los 21 años sí me encontré en la disyuntiva de decir, me quedo en Mendoza a jugar en forma amateur y a dedicarme a otras cosas, o me voy profesionalmente a jugar afuera. Decidí irme a Francia, después de un proceso de pensarlo bastante. Venía teniendo ofertas con representantes extranjeros de los 19, 20 años. Qué difícil también, ¿no? 21 años. Tomar una decisión de ese tipo es jodido, no es tan fácil. Sí, no era habitual irse afuera. Ahora vemos que todos los chicos tienen ese espectro de intentar salir. En aquel momento no era tan habitual. Mi preparación personal no era de profesionalismo, o sea que iba a requerir un cambio muy grande de vida y de hábitos. Y bueno, ahí fue cuando decidí irme a Francia, el Toulon de Francia, que es un club mítico, histórico. Y bueno, pasé de estudiar en la universidad, jugar con mis amigos en el club, haber participado de 3 mundiales juveniles, 8 campeonatos sudamericanos, había jugado mucho acá a ese nivel, a irme a competir contra los mejores del mundo en mi puesto, contra los mejores del mundo en el torneo francés, que era realmente muy exigente. Tu historia es particular también entonces, porque viste que hay muchos que se preparan para todo eso, van a la búsqueda de eso. Vos, por lo que me contás, como que se fue allanando el camino, obviamente con tus méritos, por supuesto, para que eso sucediera. Sí, yo igual... Qué sé yo, te pongo un ejemplo. Uno cuando juega al fútbol en el barrio, yo lo llevo al fútbol, que es lo más cotidiano para nosotros, vos decís, yo quiero, y yo juego desde los 6 años para allá. Algún día jugar, en mi época era jugar en Buenos Aires y después dar el salto a Europa. Hoy los pibes dicen, yo juego para aquello. No noto que eso haya estado presente en vos permanentemente. Nunca en mi vida he jugado el rugby para que sea un medio para otra cosa. Ni cuando era profesional ni cuando jugaba en Mendoza. Siempre el fin fue jugar al rugby porque me apasionaba y porque lo hacía con gente copada. Y eso era lo que me movía. Lógicamente, al haber jugado un mundial juvenil, jugué contra los All Blacks menores de 19, o jugué contra Sudáfrica menores de 20, y te das cuenta que puedes competir, y te empezás a dar cuenta que en el seleccionado de tu país tenés un lugar. Y bueno, uno empieza a construir la idea de decir, si yo quisiera irme, podría hacerlo. Pero nunca había sido el medio. Entonces sí, a los 21, cuando decidí ser profesional, de hecho lo hice pensando, siempre quise vivir en Europa. Me voy un año a vivir a Francia, juego al rugby y me vuelvo. Esa era mi idea. y se prolongó, se quedó. Me quedé 12 años. Claro. Y entre medio la selección argentina, los Pumas. Sí, que te diría que ese sí era el fin para todo. Eso sí era lo que me movilizaba. Cada vez que jugaba para Toulon en este caso, o para los otros clubes profesionales en los que pude jugar, había siempre un horizonte, un objetivo final que eran los Pumas, que sí era mi sueño, que sí era algo que me movilizaba por todos lados. Y cada día que me levantaba a entrenar en un club del mundo, estaba pensando en jugar en los Pumas. Claro. Vamos metiéndonos en eso, en el mundo de los Pumas, porque es muy fuerte para ustedes, ¿no? Para cualquiera, jugar en la selección de su país, de lo que sea. Los que tenemos un sentimiento nacionalista, ¿viste? Te impacta. Pero de los Pumas se institucionalizó casi esa imagen de llorando con el himno. Es todo real, es un poco de chamullo, es un poco de tribuneo. No, yo creo que es todo real. Hay algo de la cultura de cada deporte, ¿no? El rugby es un deporte de contacto donde el nivel de intensidad que tiene el deporte requiere predisponerte a ese nivel de intensidad previamente. Es un deporte que realmente te exige muchísimo de vos y la preparación es igual. Yo en mi caso realmente tengo recuerdos de tener 10, 11 años y yo jugar en el jardín de mi casa a que jugaba con los Pumas.
Yo tengo el recuerdo que todos los veranos de mi vida armaba, tenía, no sé, de los 8 a los 14 años, armaba el posible equipo de los Pumas para esa temporada. Tenía los cuadros de muchos jugadores que jugaron conmigo, que hoy son mis amigos. Yo tenía sus cuadros, sus firmas. Realmente. ¿Te acordás de alguno que hayas tenido? ¿Sí, que me menciones? Muchísimos. Bueno, el primero que se me viene a la cabeza es Fede Méndez, que es mendocino, que era mi ídolo y terminó siendo mi mentor y hoy es mi amigo. Y es la persona que más me ha enseñado. Tengo muchísimo. No alcanzaste a coincidir con él, ¿no? No, sí. En los Pumas sí. Jugamos juntos en el Mendoza Rugby, jugamos juntos en el seleccionado de Mendoza, que salimos campeones argentinos, y en los Pumas. ¿No jugaron un partido con los All Blacks en River? Jugamos. ¿Estuvieron cerca de ganar? En Vélez entramos los dos juntos contra Sudáfrica, después jugamos algún partido en Gales, hicimos una gira a Nueva Zelanda juntos. Salimos campeones argentinos juntos con el seleccionado de Mendoza, él con 30 y yo con 20. Claro. Y compartimos el club. Bueno, nada, es un gran ejemplo porque es mendocino y porque me tiene orgullo haberlo hecho con él. Tengo muchos también afuera. Me tocó jugar en Stormers de Sudáfrica, donde el equipo estaba compuesto por 11 Springboks y yo. Qué fuerte eso, ¿no? Y esos Springboks yo los veía en la tele. Claro. Para mí era imposible jugar al lado de alguien así. Y de repente estaba de gira con ellos, almorzaba con ellos, salía con ellos. Eso debe ser fuerte también, ¿no? Sí, es muy fuerte. Porque por ahí uno se aleja de esa realidad y decir, che, estoy acá. No, y hay un proceso muy raro en que en el momento que estás ahí decís, ¿qué hago acá? ¿Qué hago con estos tipos? Pero a la misma vez estás por entrenar con ellos. Claro. Entonces te la tenés que creer un poco, porque hay que ir y golpearlos. ¿Y cómo manejabas en esa época tu fama, nada, todo eso? ¿Hay una manera, hay una clave para no perderse ahí en el camino? Sí, a mí fama, con muchísimas comillas. Bueno, pero pará, vos venías a Mendoza y seguís siendo Eusebio Guiñazú, pero viste en ese momento era un éxito, te íbamos a buscar todos los periodistas, queríamos una nota con vos, no sé cómo habrá sido el resto, pero me lo imagino. Salía a bailar y te dice, usted pase por acá. A mí eso me ha costado mucho. Para mí ha sido lo más desafiante que he tenido en mi carrera, ha sido quizás eso. Soy bastante introvertido, tengo muchos intereses asociados, además del rugby. Entonces, para mí eso ha sido muy difícil porque la gente te ve el jugador de los Pumas. Y sos un jugador de los Pumas caminando en la calle, tomando un café o jugando al fútbol, soy el jugador de los Pumas. Claro. Y para mí ha sido muy difícil, sobre todo en los clubes de Francia e Inglaterra, donde sos mucho más reconocido que acá y la gente en la calle realmente te reconoce y te para. Y vas a un lugar. El rugby para ellos es casi igual que el fútbol, digamos, tiene el mismo nivel de popularidad. Sí, y jugué, por ejemplo, en el club de Sudáfrica en Stormers. Jugar en Stormers es como jugar en River, realmente es como jugar en River. Entonces es complicado salir de tu casa a veces. Hay muchísimas cosas que empiezan a ser difíciles. A mí eso me ha costado mucho. Creo que tiene otra parte que es muy linda, que es la del reconocimiento. Que es como vos, hay gente que genuinamente reconoce tu esfuerzo y reconoce tus valores y reconoce lo que vos haces en la cancha para defender la camiseta que estés usando. Y el reconocimiento de lo que es vestir la camiseta argentina, que eso es impagable, eso no hay nada. Pero ¿quién te bajaba a la tierra? Viste que siempre hay por ahí un mensaje de alguien. Sí. A mí siempre me bajó a la tierra mi casa, por suerte. Mis viejos nunca dejaron que el rugby o el hecho de jugar en los Pumas me determinara. Y es algo que hasta el día de hoy yo vivo así. Yo era el jugador de los Pumas cuando me tocaba poner una camiseta de los Pumas, pero yo era yo. No importa a qué me dedique, ni qué hago, ni de qué vivo en ese momento determinado. Y en mi casa todo el tiempo se hizo hincapié en eso. Yo llegaba del Mundial y la vida en mi casa era igual a la que si no jugara en el Mundial. Me sacaron de una lista, me quedé afuera del Mundial, estuve en muchas cosas difíciles y en mi casa se hablaba de lo mismo. Recuerdo a mi vieja haberme dicho 1000 veces, vos no sos el de los Pumas. Y yo llevaba 30 partidos en los Pumas. Claro. Y era un mensaje clarísimo. Recuerdo a mi viejo que era un apasionado del rugby, nunca criticar a un entrenador que no me pusiera. Siempre hacer hincapié en que podía mejorar yo. Nunca opinar acerca de un rendimiento mío. Y era un tipo que veía rugby todo el día. Claro. Todas esas cosas para mí te vuelven a equilibrar y para mí generar intereses fuera de tu profesión también. ¿Y eso cómo lo fuiste construyendo? Porque también eso te sirve, digo, la profesión a veces te sirve para, si lo gestionas bien, tener otras alternativas. Sí, quizás el deportista las piensa poco en actividad. Sí, es un tema interesante, ¿no? Porque el deportista está tan focalizado sobre su rendimiento que es muy difícil pensar en otras cosas. Tuve la suerte de que en mi casa, y yo desde muy chico, tuve como múltiples inquietudes. El rugby era una de ellas, a la que decidí dedicarme,
pero irme a jugar a Europa para mí era vivir en Europa, no solo jugar en Europa, era aprender las lenguas, era toda la cuestión cultural que iba y de crecimiento personal que iba a acarrear vivir en tantos lados. Esto que vos mencionabas al principio de una decisión de tener una vida nómade. Eso fue una elección de vida y no de rugby. Si hubiera tomado una decisión de rugby, hubiera sido mucho más cómodo quedarme en un club, hacer carrera en un club, mejorar mis contratos salariales en un mismo club y no la vida nómade que iba en desmedro de lo salarial, pero me permitía jugar en todas las ligas que yo me propuse. Yo me había propuesto tratar de jugar las 4 mejores ligas del mundo. Y lo hiciste. Sí, el desafío de ponerte en situación de adaptarte de cero. Yo vivía en Francia, me mudé a vivir a Sudáfrica. No es un cambio de club. No, es vivir en todo, otro país, con otro idioma, con otras culturas. Manejan con otros para el horarios. otro lado. Exactamente. Entonces, ponerte... Que no es simple, Eusebio, hagamos un punto ahí, te lo pido por favor. Manejar para el otro costado, porque viste que muchos te dicen, a mí me tocó ir a cubrir el Mundial de Sudáfrica, llegamos y nos dieron un auto automático, último modelo, 2010, imagínate. Cuando me arrimé no sabía ni cómo abrir la puerta. Entonces me vuelvo al tipo y le digo, che, no me lo cambiás. Y el tipo me dice, pero tengo para darte un Sandero, me acuerdo. Me dice, ¿preferís un Sandero? Dame uno, Leo, que tenga palanca en el... Porque encima acá, Leo, van del otro lado. Y las rotondas son al revés. La rotonda es dificilísima. Porque sacamos el auto, mirá lo que nos pasó, sacamos el auto y llegamos a la rotonda y dijimos, claro, no es solamente el volante del otro lado, es que acá van para el otro lado, la prioridad la tiene el del otro lado. Tenés que mirar para el otro lado cuando vas a una intersección, la rotonda va al revés y después vas todo el tiempo manoteando una palanca de cambio que no existe. Qué manera de bajar el vidrio, ¿viste? Bueno, y es un país además muy fuerte, porque tenés todo el apartheid y todo lo que significa, ¿no? Y lo que significó el rugby para unirlo en el 95 cuando Mandela toma una decisión tremenda y utiliza el rugby para unir Sudáfrica, lo que parecía imposible. Es fascinante. Es como país, la realidad. Poder haber vivido un año entero, un año y medio viví casi, y palpar esa realidad. ¿Qué estabas en Johannesburgo ahí o dónde? No, yo estaba en Ciudad del Cabo y me mudé un tiempito a Stellenbosch, pero me pareció fascinante porque la multiculturalidad que tienen, la forma de convivencia con problemas políticos, raciales muy recientes, claro, pero donde hoy conviven con cierta naturalidad. Ser parte de eso, tener que adaptarte a todas esas culturas, vos para hacer una vida, jugar en ese club, la belleza natural que tiene el país, que vale la pena visitarlo. Fue una experiencia increíble. Me requirió a mí muchísimo esfuerzo adaptarme yo a la cultura de ellos. Era un torneo aparte con muchísimos viajes. Entonces pasábamos 6, 7 semanas de viaje en Oceanía. Y bueno, hay que convivir con 40 personas que tienen 6 lenguas diferentes. Y nada, fue muy desafiante, una enseñanza de vida tremenda. Y un orgullo brutal haber jugado para Stormers. Jugamos la final de Super Rugby en aquel momento, que era un Super Rugby que no tenía extranjeros. Creo que en todo el torneo había 13 extranjeros. Es un torneo que juegan las mejores provincias de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Fue un sueño, era un sueño. Que después participaron los Jaguares. Después Jaguares. Con el tiempo. Yo personalmente nunca en mi vida pensé que ese torneo lo iba a poder jugar. Nunca. Y cuando llegué ahí fui, lo jugué, lo hice, estuvo buenísimo. Y Sudáfrica, esta charla nos permite abrir ciertos paréntesis. ¿Cómo viviste todo ese lío del apartheid, de que todavía el rugby, yo cuando me tocó ir, era como todavía un poco más de los ingleses, un poco más de esa cultura y no tanto de los negros o no tanto de los pobres? Que si vos ibas a Soweto, cuando a mí me tocó ir, y de ahí jugaban al fútbol, pero el rugby también estaba presente. Mirá, ha cambiado muchísimo, por suerte, porque es cierto que en un principio el rugby nace mucho de la colonización inglesa y la cultura boer, que era lo mínimo del país, que generaban y centralizaban muchísimas riquezas, pero que eran los que impusieron el rugby en el país de alguna forma. Pero ha cambiado mucho. Y hoy tenés muchísimos jugadores de color que están en los seleccionados. Todos los sistemas de detección de Sudáfrica hacen que el rugby sea mucho más integrador, con una génesis en Mandela y lo que fue aquel Mundial del 95, donde se genera una especie de unión cultural del país a través del Mundial que Sudáfrica gana, y con una continuidad hasta pensar en un Sudáfrica de hoy, que es probablemente el equipo más exitoso del mundo y quizás de la historia, que tiene un entrenador que es Rassie Erasmus, donde él es blanco, él es Boer son los descendientes holandeses, africanos, pero con una cultura identitaria enorme, donde todo su éxito de los últimos 2 mundiales, ya han salido campeones del mundo, está basado en una identidad sudafricana
Y bueno, hoy ves los Springboks y la verdad que es multicultural por completo. Raz Erasmus, que aparte de ser un técnico brillante, ha hecho el ADN de este equipo es la cultura y la unidad sudafricana. Y es impresionante cuando los ves jugar cómo eso está pendiente, cómo está palpable y cómo todo eso convive en ese equipo. Es apasionante realmente. Y mirá, esa final que te mencioné de Super Rugby, que jugué yo con Stormers de Ciudad del Cabo contra los Blue Bulls de Pretoria, jugamos en Soweto, en el Orlando Stadium. Claro, ahí se abrió el Mundial de Fútbol. Y, ese día había 90.000 personas, 80.000 personas viendo la final de rugby. Impresionante. De dos equipos de tradición blanca. Claro. Y el barrio pegado, ¿no? Porque es tremendo. No, es impresionante. A ver, Soweto, para que se entienda de qué estamos hablando, Soweto es donde nace la revolución, podríamos decir, que termina posicionando a Mandela como una figura política. Exactamente. Y que desata que lo liberen después de, no me acuerdo si eran 25 o 27 años de estar en la isla Robben, que era donde él estuvo, que también es muy loco, ¿no? Vivir en Sudáfrica te permite entender la figura de Mandela, así como un tipo que está 27 años preso en una isla, en una pieza de 2x2, decían que era. Sale y dice, los perdono. Sí, impresionante. Yo salgo. El mensaje, pero es un mensaje unificador que con todos los problemas que aún hay en Sudáfrica, que los hay, es impresionante. Pensemos que estamos hablando de un apartheid, Soweto nace como un barrio marginal y termina siendo de una densidad de población gigante y es la cuna de la resistencia. Hoy es un barrio enorme, hay un estadio de 80.000 personas de eso dentro. Y ese mensaje de Mandela que fue unificando tantas cosas en el tiempo y fue como generando disparadores y disyuntores hacia la política en los cambios institucionales, hacia la política en los cambios de cupo, hacia la forma en la que se distribuye el dinero, hacia cómo hay que revisar esos procesos, porque estamos hablando de algo que pasó en el 90, pasó muy poco tiempo y hoy están en plena revisión todas esas medidas que fueron necesarias en aquel momento. Claro. Pero siempre hay una línea transversal que une todo eso, que fue aquel mensaje integrador y unificador de Mandela. Que creo que es todo lo que hizo ha sido importante, pero ese mensaje de paz, de amor, es muy loco. O sea, honestamente te lo digo, yo no sé quién de nosotros, 27 años preso, injustamente, en una isla de 2x2, sale y dice, no pasa nada, vamos para adelante. No, es increíble. Ejemplo, aparte aplicable a cualquier cosa en la vida, ¿no? Y esto es lo bueno tuyo, que lo pudiste también utilizar todo esto, porque por ahí algunos juegan y listo. ¿Viste? No, veo que lo dimensionaste. El upper que fue muy fuerte. Yo cuando fui, Eusebio, y me gustaría que vos lo cuentes, hay un museo que te muestra cómo era la vida y era tremendo. O sea, había asientos para tomarse el colectivo, no podían sentarse los negros, a esperar el colectivo. Sí, era tremendo. Fue tremendo lo que pasó ahí, fue tremendo cómo se reinsertó, digamos, cómo se reacomodó. Los baños públicos, no sé si sabían que los baños públicos no eran para los negros. Y aparte tenían los carteles, decían, no, negro. Sí, es muy interesante porque estamos hablando de un país, muy breve lo hago, pero estamos hablando de un país que tiene creo que 9 lenguas oficiales y casi 11 etnias. Nosotros hablamos de blancos y negros, pero cuando hablas de negros, un Zulu no es igual que un Xhosa, un Kalar no es un negro. Entonces, entre ellos mismos tienen músicas diferentes, canciones diferentes. Desde nuestro lugar blanco, decimos, lo ponemos binario en dos. Pero la verdad es que hay 9 etnias. Sí, sí. Y las etnias tienen una vinculación geográfica. El North Transvaal no come, no piensa, no tiene las mismas costumbres. Los autóctonos del norte no tienen las costumbres del sur. Entonces el choque cultural es constante. Muy parecido a Argentina, en definitiva. Estamos casi a la misma altura, a la misma latitud. Sí. Y acá también, entre el norte y el sur, una diferencia abismal de costumbres, de todo. Y Sudáfrica tiene mucho de eso. De hecho, Ciudad del Cabo, corregime si mal no recuerdo, tenía un lío con el agua muy parecido al que tiene Mendoza. Sí. Que se va quedando sin agua. Sí, vive también en crisis hídrica. Claro. Tiene ese problema. Está rodeado de agua, porque está rodeado de mar. Ahí chocan los dos océanos. Exactamente, al sur. Claro, es impresionante, un país tremendo. No, es increíble. Sudáfrica. A nivel de la belleza natural es inagotable Sudáfrica para visitar. Impresionante. ¿Y te animaste porque los tipos tienen onda? Sí. ¿O no? ¿Pasan por la calle bailando? ¿Aprendiste algo de eso o no? No tanto, pero aprendí muchas cosas, sí. Y lo que te decía, esa multiculturalidad que había dentro de mi equipo. Me he ido de gira y he compartido con, por ejemplo, Faba Jury, y me tocó la gira un día estar una semana entera con Faba Jury. Faba Jury era de color de origen Zulu, y él cuando hablaba con su familia hablaba Zulu, cuando hablaba conmigo hablaba inglés, y cuando hablaba con sus compañeros hablaba afrikaans, y era mi compañero de habitación. Pero a la otra semana compartí habitación con Duane Vermeulen, que era el 8 de los Springboks, un mega estrella del rugby mundial.
y él hablaba afrikaans, pero conmigo inglés. Y eso eran días de diferencia. Y estaba hablando el compañero de tu habitación en una gira de semanas. Entonces eso es un desafío constante, súper interesante, súper enriquecedor, súper expansivo en todo lo que te puedas imaginar. ¿Es el que más te gustó? Porque vos tuviste Francia, tuviste Inglaterra, tuviste Irlanda, tuviste Sudáfrica y me da la sensación que Sudáfrica es como que el que más te movilizó, aunque no fue en el que más tiempo estuviste. No. Fue el que más me movilizó a nivel de esto que se disparó esta charla como de la cuestión cultural y de lo que es ese país que me fascina. Pero no, rugbyísticamente Inglaterra a mí me partió la cabeza a nivel rugbyístico por la forma, por ese metodismo inglés, la forma de preparar las cosas. Me abrió como una nueva puerta en la manera en la que veo el juego y para mí ha sido muy importante eso en mi vida y me generó muy buenos hábitos personales. Francia como país me parece la cuna de la civilización de Occidente. Yo viví 7 años en Francia. Entonces, en Francia el rugby por ahí me seduce menos, pero la vida en Francia, el idioma francés, la cultura francesa, a mí me apasiona. Entonces no te lo podría hacer. Y después viví en Irlanda. Che, que en Irlanda hay un argentinismo bárbaro también ahí. Y a mí los irlandeses me encantan. Claro, tienen una onda con Argentina tremenda. Sí, a mí los irlandeses me Porque encantan. no se bancan mucho los ingleses. Tenemos esa cosa en común y después tienen todo lo bueno de Inglaterra, de esa cuestión tan metódica y tan organizada de hacer ciertas cosas, pero tienen un costado súper conservador, familiero, amiguero y todo. Yo en Irlanda de nuevo jugaba en Munster, que tenía todos los jugadores del seleccionado irlandés, y los viernes éramos mega profesionales. Y el viernes me juntaba a comer con los compañeros de colegio de Pito Mani, que era el 7 de Irlanda, y me juntaba con sus compañeros de colegio porque él todos los viernes se juntaba con sus compañeros de colegio desde los 6 años. Jugaríamos acá. Que pero quizás eso en Inglaterra no se da mucho. Mucho menos en Inglaterra, diferente en Sudáfrica, y en Irlanda sí, hay una cosa como muy argentina en la forma de celebrar ciertas cosas. Claro. Y nos dieron a William Brown, no nos olvidemos. Exactamente. ¿No? Acá todo el mundo habla de Guillermo Brown, y el gran William Brown, un tipo fenomenal para la historia argentina, era irlandés. Sí, creo que hasta hay bandas allá que le han hecho canciones. Muchísimas. Y otra historia política reciente, súper interesante, súper palpable en la vida diaria. Irlanda es otro lugar apasionante desde ese aspecto también, para quien le interese. ¿Cuál decías vos? De Irlanda específicamente, así como mencionábamos Sudáfrica, claro. con una cuestión y una realidad sociocultural muy cercana y muy palpable, en Irlanda pasa lo mismo. Irlanda viene de años y años de muchísimos problemas internos y de unos últimos años de una apertura al mundo brutal, siendo parte de la Comunidad Económica Europea y de muchas cosas, la división de Irlanda del Sur e Irlanda del Norte, siendo el rugby el único deporte en el que juegan unificados. Claro. Bueno, hay muchísimo ahí que también me pareció muy interesante. Qué loco, porque fíjate, nos vamos por la rama con el Eusebio, pero a mí me encanta, porque Irlanda se une a la Comunidad Europea y el Reino Unido dice yo me quiero ir, y hace el Brexit, medio loco, ¿no? Pues están ahí. Y en Irlanda del Sur, que se queda en Europa, tiene otra moneda. Irlanda del Norte, cruzás una calle, tenés otra moneda, pertenece a otro país. El Brexit de por medio, los tipos del norte llevaban 30 años peleando con grupos paramilitares, inclusive. Claro. Entre ellos, 30 años peleándose para unificar las cosas, la unifican, Inglaterra decide irse de Europa. Claro. Están aún en proceso de modificar básicamente todo lo que tardaron 30 años en acordar. Qué tremendo eso, qué tremendo. Bueno, quiero volver al rugby, perdón porque me voy, Javi. Vos podés meter bocado cuando quieras, pero me parece muy apasionante. Pero es que a mí me encanta porque aparte de tener personas que han vivido cosas que uno quizás no ha vivido, es muy enriquecedor para nosotros, que si uno por ahí lo lee, pero que vos hayas estado ahí, poder contarlo, es maravilloso. Te quiero volver al rugby un poco y me gustaría, te hago un desafío, armarme un mapa y explícame a qué juega cada selección. Por ejemplo, te lo llevo al fútbol, vos decís Italia, el Catenaccio. Ponele que ha cambiado un poco, tiene algunos vaivenes, pero el Catenaccio, el equipo férreo defensivo. Argentina, un mix. Uruguay es la garra. Brasil es la gambeta. Argentina un mix entre la gambeta y la garra uruguaya. Inglaterra tiene su forma, el grandote de 9 y el pelotazo a que cabecea el 9. ¿Te animás a hacer un mapeo así del rugby? ¿Existe eso en el rugby o no? Sí, existe. Es como... Es mucho más... lo podemos simplificar y hacerlo, sí. Pero vamos a las potencias. Sí. ¿Qué tenemos? Sudáfrica. Sudáfrica, sometimiento físico. ¿Es correr y la pelota rápida o qué? No, es todo lo contrario. Es un rugby bastante cerrado, de muchísimo sometimiento. Es decir, mucho choque, mucha fricción. Ellos utilizan su poderío físico, son todos grandes y fuertes. Y utilizan ese poderío físico para ir como demoliéndote graníticamente.
y eso hace que esté muy, muy focalizado en el dominio territorial del juego. Entonces ellos basan todo en, me posiciono bien territorialmente porque yo con mi poderío físico te puedo pasar por arriba, básicamente. O sea, no le interesa hacer unas 10, 12 fases. No. O sí, pero Bueno, van sí. a ser cortas, cerradas, de mucho sometimiento. Si te agarra Australia, va a ser un poco al revés. Va a ser mucho juego de manos, mucho más vistoso para ver, no digo que efectivo, pero sí vistoso, y va a ser un juego mucho más abierto. Bien. Nueva Zelanda, que es como, viste, el símbolo de muchos del rugby. Nueva Zelanda te lo iba a dejar para el final Ah, porque bueno, entonces, ¿por dónde querés ir? hacen todo lo que hacen todos los demás, bien también. Es como que hacen todo. Hace todo y encima bien. Pero entonces, armarlo vos. ¿Por dónde querés seguir? Inglaterra, Sí. o digamos Inglaterra, Gales, Escocia, es como jugar al TEG para ellos. Pura estrategia. Premeditan todo, premeditan dónde se para cada uno, es todo metódico, es cómo avanzar, planifican cómo avanzar 20 metros. Un sudafricano te diría, se la doy al grandote y pongo todo arriba. El inglés va a planificar 7 fases para ganar 10 metros. Claro. Todo basado en el kicking game o el juego con el pie territorial. Va a haber los partidos sajones, hay mucha más disputa territorial usando el pie y presionando. Se basan mucho más en eso. Los ingleses intentan obtener puntos desde meterte presión a vos, trasladarte la presión y te obtengo un penal, te marco puntos. Es como una Jugar forma... con tu error. Exactamente. Pero desde lo que ellos van ocasionando para ganar espacio territorial. Bien. Francia, el jouet francés de toda la vida, de otra época quizás, hoy ha cambiado porque su liga es muy dura, pero el juego francés también era muy abierto, muy vistoso para ver, era muy de mantener la pelota viva, de cuando hay un contacto, en vez de tratar de ganarlo, tratar de pasar la pelota. Francia siempre ha sido muy vistoso para ver jugar. Y nos queda ahí meter Argentina. Y Argentina estamos, creo, en una transición. Nosotros éramos muy tradicionales al estilo sudafricano, sin tanto poderío, con mucho foco en el scrum. Y hoy estamos en una transición que ya viene hace años a que tener un juego mucho más integrador. Hoy Argentina se abre más, vos empezás a ver, de hecho, estos últimos Pumas, que hemos visto el último partido, hacen muchos tries con sus backs, tienen backs muy picantes. Hoy tenés backs argentinos que son de los mejores del mundo jugando en grandes torneos. En mi época éramos solo primeras líneas, Claro. solo gordos, jugando en los mejores equipos del mundo. Hoy tenés a Juan Chimatía jugando en Toulouse, siendo de los mejores del mundo, a Carrera, uno de los mejores. Bueno, a Rodri Gro, mejor jugador del mundo, y es back, es de Mendoza. A Juan González brillando en un club europeo y no es primera línea. Hay una tendencia que está cambiando y creo que Argentina aún es muy joven en esto del rugby profesional. Que efectivamente lo es, digamos. Sí, Porque, lo es. Entonces, por eso te digo, estamos en un camino. Digo, es muy joven, ¿no? integrador. Así, no es que estás diciendo algo, no, es verdad. Hace pocos años que se asume como tal. El profesionalismo tiene 2 años en Argentina. Claro. 2. Y en el mundo debe haber empezado en los 90. Entonces estamos realmente... Y en esa atrasados. discusión, ¿cómo la vivías vos? Me faltó Nueva Zelanda, que me gustaría que ahondes un poquito más, porque la definición que diste es genial, pero algo más, porque no dijiste, bueno, hacen todo eso y bien. Claro, Nueva Zelanda hace todo lo que nombré antes de los otros equipos y perfecto. Con una diferencia que hay una cuestión muy parecida al fútbol nuestro en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda jugar en los All Blacks es mucho más importante que ser presidente. A cualquier niño le preguntás qué quiere, nadie quiere ser presidente, todos quieren ser All Blacks. Escuchame, es más divertido si un embole en Nueva Zelanda. Todo bien, no hay inflación, no tiene claro. escuchame. ¿Para qué querés ser presidente ahí si no pasa nada? Pero de nuevo, vas en la plaza está la gente jugando rugby descalza, en La Plata están jugando descalzos, en todos lados se está jugando, es una cuestión muy cultural. Entonces, todo lo que te nombré recién lo hacen bien y lo hacen muy natural. Casi no Y nosotros necesitan... no podríamos hacer eso porque acá talento hay. Falta Sí. que acá no lo ves a la gente jugando en el barrio. El fútbol sí, capaz que... Sí, yo creo que ese lugar en la Argentina ya lo ocupa el fútbol. Y está buenísimo que lo ocupe. Pero bueno, en el rugby todavía podríamos hacer muchísimas cosas para seguir difundiendo y seguir fomentando el rugby. Y bueno, hoy tenemos una estructura de rugby de clubes que es muy buena, que funciona muy bien y que nos diferencia en el mundo. No hay casi país en el mundo que tengan una estructura de clubes como la Argentina. Eso creo que es algo que hay que defender, mantener y desde ahí expandir el rugby. Porque realmente es algo que nos diferencia y muy particular. Que el club es mucho más que la práctica en sí. Entiendo que hace referencia a eso, ¿no? Un club acá es una escuela de vida, en muchos casos. El club, en mi caso, y hoy cualquier chico que va a un club, cualquier club sea, es un sistema pedagógico. Porque pasás 13, 15 años de tu vida y hay personas que pasan 60 años. Empezás como jugador,
No importa en qué nivel juegues, seguís jugando toda tu vida, te retirás y sos padre de tu hijo que fue a jugar, o te retirás y sos dirigente, o sos entrenador, o sos socio hincha y vas el sábado a ver la primera y nada más. Pero vos pasás 50 años de tu vida en el club y los chicos, los jóvenes en desarrollo pasan 12, 13, 15 años en el club. Entonces es realmente un lugar de desarrollo y de formación. En Argentina el poder de los clubes es extraordinario. Sí. Y ese poder de los clubes está en todo lo bueno y todo lo malo. Sí. Ese poder de los clubes está en el rendimiento deportivo, porque nos diferencia. Eso, nadie siente la camiseta como un argentino. Y ahí vuelvo a tu primer pregunta de los Pumas cuando lloramos en el himno. Y bueno, empezamos a jugar en un lugar donde defender esa camiseta y defender a tus compañeros es todo. Y estar jugando ahí tiene mucho más que ver con... O sea, va mucho más allá de vos. Entonces, bueno, tiene mucho real y la importancia para mí es de los clubes es re importante. Y deberíamos todavía seguir avanzando hasta hacia la sistematización de los sistemas pedagógicos de los clubes. Estoy convencido porque realmente si una persona va a pasar 13, 15 años formándose ahí, necesitamos que los clubes sean un sistema pedagógico y que se evolucione en ese... que se siga evolucionando y se siga el camino en ese sentido, me parece. Te hago una consulta. Javier Meniti con nosotros, la voz de Lila. Aquí te cedo mi vaso, Euse, pues yo estoy a dieta. Javi. Euse, ¿qué considera hoy día que son las claves del éxito para los clubes? Noto que hay clubes que fueron exitosos en su pasado y hoy día tal vez no están en su mejor momento, y hay clubes que hoy día vienen surgiendo y vienen marcando un poco la tendencia. Si me tenés que resumir en 2 o 3 puntos, ¿qué considerás que hoy día hace exitoso un club? Y hoy, teniendo en cuenta el contexto argentino, mendocino de los clubes, creo que si me apurás así, me parece que la primera cosa sería la cantidad de gente. La captación y la no deserción, digamos. Me parece que el club lo primero que tener es mucha gente en el club viviendo del club. A partir de tener mucha gente, la generación de pertenencia es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? A que vos y yo vayamos a vivir del club, independientemente de si juguemos o no. Que sea el lugar donde confiemos dejar a nuestro hijo 6 horas y que estamos seguros que todo lo que va a pasar ahí está repleto de buenos valores, repleto de cosas buenas que le van a pasar y le van a ayudar en su formación. Me parece que lo primero sería cantidad de gente, que eso te permite trabajar todas las otras cosas con consistencia en el tiempo. Okay. Lo estoy mirando, Javi, de una mirada dirigencial, si se quiere. Sí, claro, si yo estuviera a cargo de un club y tengo que tener mucha gente, y eso me parece re importante. Después podemos hablar de valores, de la cultura del club, de todo lo más intangible. Aparte, convengamos que acá en Argentina la gran mayoría de la gente que hace algo por un club lo hace gratis. Que no es un dato menor también, ¿no? Sí, en el rugby... Hay algunas cosas que están profesionalizadas, algún secretario que puede cobrar un mango, qué sé yo, pero en líneas generales ponerle corazón por amor. Ya para participar de la vida del club tenés que ser socio, es decir, que tenés que pagar para participar del club, pero esto surge de una concepción donde el club te da muchas cosas. Claro. Vos sos socio de un club de rugby, de vóley o multidisciplinario, vos sos socio de un club porque el club te da muchas cosas. Y por eso pagas una cuota social, para servirte de todas esas cosas que te da, de alguna forma. Entonces, que no tiene que ver con algo material. No necesariamente, ¿no? Puede ser o no. Puedes usar sus instalaciones. Sí, bueno, pero pero te da amistad, te da compromiso, te da tantas cosas. Te da ganas de ser parte, generar vínculos, amistades. Y Euse, ¿cómo definir un club exitoso hoy día? ¿Qué es lo que es un club exitoso? Y es una buena pregunta. Me parece, Javi, que es la pregunta que cada club debería hacerse hacia adentro. Bueno, ¿qué va a ser el éxito para nosotros? ¿Queremos ganar torneos? ¿Queremos tener mucha gente? Yo creo que los clubes exitosos, si me preguntás a mí, y de nuevo pensándolo en voz alta, por ahí para pensarlo un poco más, está más vinculado a la consistencia en el tiempo. Un club exitoso es ese club que hace 20, 25 años mantiene sus estándares en muchas cosas, en cantidad de gente, en lo competitivo que es en las disciplinas que practica, ¿por qué no? Otro indicador se me ocurre que puede ser cuánto tiempo se me queda un socio acá. Yo tengo socios de 50, de 60 años y cada tipo que viene y se hace socio lo mantengo en el tiempo. Bueno, habla de que genero pertenencia, habla que a la gente le gusta quedarse en el club, habla de que aquel que llegó al club no se va más. Me parece que hay algunas cosas que hacen que un club sea exitoso. Pero todo eso tiene que partir de un acuerdo. Che, vamos por este camino. Porque tener 4 o 5 que opinen distinto es imposible. Sí, es como en todos los aspectos. O sea, alguien tiene que tomar la decisión y decir, vamos por acá. Porque vos decís, ser exitoso deportivamente implica una cosa. Ser exitoso socialmente implica otra cosa. Totalmente. Sí. Ser competitivo durante mucho tiempo implica una cosa.
me da lo mismo, pero quiero que vengan y participen, es otra cosa. Sí, que son objetivos que se pueden alinear. Y las comisiones directivas de los clubes tienen la función justamente de alinear estos objetivos. Bueno, hay claramente una parte social en los clubes, una parte formativa, hay claramente una parte deportiva y de rendimiento, porque la competencia per se es buena. Y los hábitos que un deportista de cualquier disciplina, para tener una mentalidad de crecimiento constante, una mentalidad de mejora continua, son hábitos que te da el club y que son aplicables a todo en la vida. Entonces el deporte te desarrolla muchísimo más que la práctica en sí. Y eso es función de los clubes en Argentina. Hablando del rugby, es la función de los clubes. Entonces, bueno, lo que vos decís, Tano, ¿no? Bueno, soy dirigente de un club, tengo que alinear los objetivos sociales, que son la razón de ser del club, los acuerdos, los valores que mi club transmite, con la otra razón de ser, que es la parte deportiva, de rendimiento y de competencia, que también tiene muchas cosas positivas. Sí, porque ser competitivo también es parte de la vida, o sea, ir a jugar para perder siempre y a la quinta derrota, medio que si no voy más. No, y ser competitivo y la competencia también implica saber perder. También implica la gestión de conflictos, implica la gestión de la derrota, implica la adaptación y la resiliencia a muchísimas cosas. Y lo hablamos fuera del aire, ¿no? Pero yo tuve 12 años de carrera profesional, 15 años en los Pumas. Donde aprendí en serio fue cuando me quedé afuera del Mundial. Donde cambié hábitos fue cuando llegué a Sudáfrica y me di cuenta que con mi condición física no iba a poder competir. Pero eso me lo decís, Eusebio, lo de quedarte fuera del Mundial me lo decís ahora porque pasaron muchos años, pero ahí en su momento no me vas a decir que te lo tomaste como que no, bueno, no pasa nada. No, tenía 10 kilos de más y llegué en mala forma física. Si yo llegaba bien podía competir sin duda por ese lugar. Es verdad. Te lo saco de ahí porque por ahí la percepción de uno sobre su propio rendimiento. Pero quedarme afuera me hizo, bueno, no importa si era justo o injusto. Yo ya había decidido ser deportista y me tenía que replantear mi forma de moverme. ¿Qué hábitos voy a cambiar? ¿Cómo me voy a preparar para esto? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Las lesiones. Las 3-4 veces que me hice una valija y me volví sin contrato acá. Yo te cuento, 7 años en Francia y parece que estaba tomando champán en la Torre Eiffel. Y me inscribí 2 veces en el seguro de desempleo francés. Y fui a oficinas de desempleo porque cuando salí de un contrato en Biarritz Olympique, tuve 4 meses sin contrato y bueno, yo me fui a la oficina de desempleo, iba a reuniones para hacer otras cosas, tipo de inducción vocacional, y me ofrecían cursos porque mi contrato en Toulouse no lo tenía. Firmo contrato en Toulouse y paso de la oficina de desempleo vocacional, que iba con 1 millón de personas de muchos orígenes, todos desempleados realmente, pasé a titular en Toulouse con 30.000 personas. Y eso me pasó, eso es mucho. Y esos son mis aprendizajes. No sé, realmente... ¿Pero ibas porque lo necesitabas o ibas porque te interesaba conocer ese mundo? Porque no tenía trabajo. Se había terminado mi contrato y yo no había conseguido un club. Había sido una mala temporada en Biarritz. No me había ganado un lugar, no había sido titular. No estaba en mi mejor condición física. Y no conseguí club. Pero tenés una cabeza especial, pues ¿sabes cuántos no van por el ego? No, por eso, pero me parece que está bueno Porque naturalizar. vos estabas jugando en el primer nivel de esa liga, no estabas en Pero vuelvo al principio de nuestra charla, yo no era el jugador de Toulouse o el jugador de los Pumas, yo era yo que me dedicaba profesionalmente y full time a jugar profesional al rugby. Y a partir de que mi contrato se acabó, eso no me definía, como tampoco me definía el estadio de 50.000 personas o la gente que te saluda, nada de eso me definía. Bueno, no tenía trabajo, primero tengo que seguir entrenando porque soy profesional. Me remuneren o tengo un club y yo trataba de seguir entrenando, pero mientras tanto tenía que ver qué hacer con mi vida. Y me volví 2 veces a Argentina, hice las valijas, cerré mi casa, donde vivís. No es que yo estaba de paso. Yo viví en Inglaterra, viví 2 años, 2 años es mucho. Cerré mi casa con llave, hice las valijas y me volví a Mendoza sin contrato. Sin trabajo, sin contrato y sin saber. No es el contrato por la remuneración. Por la guita, sí. Es porque a lo mejor era mi retiro en esas condiciones. Y porque no sé dónde voy a vivir el mes que viene. No sé en qué país voy a vivir el mes que viene. Claro. Y tampoco y me voy más profundo, pero tampoco sabía si tenía ganas de seguir jugando. Tampoco tenía ganas de seguir estando lesionado. Tampoco sabía si tenía ganas de recibir todas las mañanas
una planificación de horarios con 60 horarios y 7 dress codes. Y hacer un check-in y un check-out en una aplicación todos los días de mi vida, que eso es el alto rendimiento. Sí. No sabía si quería seguir con eso. Bueno, ahí aprendí de mí, ahí me conocí. Ahí tocas un tema, sé que Javi querías meter ahí un bocado, pero metés otro tema que es cómo se preparan a los chicos para eso. Porque uno dice, a mí me gustaría llegar al alto rendimiento, pero mirá que el alto rendimiento también tiene una exigencia de alto rendimiento. No es la fama, la plata, no sé si me explico lo que te quiero decir. Y hay que estar dispuesto a sacrificar muchísimas cosas en el alto rendimiento en pos de una escuela de vida y herramientas que sirven absolutamente para todo. Súper transversal. Todo lo que yo me traigo al alto rendimiento rige hoy los hábitos de mi vida independientemente de qué esté haciendo o a qué me esté dedicando. Poneme un ejemplo. Yo sigo manteniendo hábitos en mi vida personal o en mi cuidado personal que vienen del alto rendimiento y que son aplicables a mis empresas. Yo tengo en mi vida actual como un abanico muy diverso de cosas a las que me dedico. Y eso me encanta porque no me defino. Puedo estar en ESPN, o puedo estar haciendo vino, o puedo estar en una empresa de tecnología, y no me define nada de eso porque eso es a lo que yo me dedico y esa es mi pasión por emprender. Pero eso fue gracias a esto, ¿no? A que me quedé sin contrato, que me cambié de país, a todo eso. ¿Y cómo hago? Bueno, hay 4, 5, 10 mandamientos, acuerdos que utilizo para todo lo que hago, independientemente de qué se trate, que están vinculados a cómo nos vinculamos con las personas, a cómo pongo objetivos o propósitos para las cosas que hago, a cómo me manejo yo en esos ecosistemas, digo, qué rol voy a ocupar y de qué manera. Bueno, y infinita cantidad de cosas que para mí son de alto rendimiento puro. Era lo mismo que hacía el entrenador de Munster, Irlanda, conmigo. Javi. Muy bien, muy bien. No, creo que contestó un poco lo que quería preguntar por ahí. Era, si tuviéramos que decir, ¿cuál fue el momento más duro de ese alto rendimiento? Y los momentos más duros son para mí los de soledad. Que en esos momentos, te voy a contar una historia. Dale. Cuarto de final, último año de mi carrera, yo ya sabía que me retiraba y estaba jugando en Munster de Irlanda, un estadio espectacular que se llama Thomond Park, y jugamos los semifinal del torneo con casi 40.000 personas. El club me hace una propuesta para que me quede, yo ya tenía decidido retirarme y volverme a vivir a Mendoza. Y en el rugby, como no cantábamos el himno, pero nos tomamos así como para saludar al público, no me acuerdo, había algo. En el Munster cantaban una canción antes de empezar. Y como ya se sabía que yo me estaba por retirar, o se pensaba, yo todavía no le avisaba al club, pero bueno, la cancha, que le llaman la Red Army, todos vestidos de rojo en la tribuna, una gente copada, porque es de todas las edades, vienen de todos los lugares de Irlanda, es tremendo. Empiezan a cantar Sep, 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 me decían Sep, a mí en Irlanda, de Eusebio, ¿no? Sep como sobrenombre, y cantan Sep de Sep, y yo me acuerdo que ese momento fue, con 40.000 personas en el Thomond Park de Irlanda, el momento de mayor soledad de mi vida, y había, no sé, 20.000 cantando mi nombre. Y yo creo que fue el momento que mayor soledad he sentido en mi vida. ¿Por qué? Porque, quieras o no, estaba en un lugar que es lejísimos en el mundo y había 20.000 tipos que sabían mi nombre porque jugaba, pero no estaba mi viejo, no estaban mis amigos, no estaba mi hermano. Me estaba retirando solo y llevaba 12 años jugando solo. Solo, digo, en la época de los Pumas tengo mis hermanos con los que jugaba. Pero bueno... ¿Se entiende? Sí, estaba soledad. Solo. Y después jugamos la final. O sea que no fue mi último partido. Por suerte. Pero también terminó la final, que fue mi retiro profesional. Y estaba con mis amigos irlandeses del club, pero estaba solo. Claro. Y bueno, eso es lo más duro del alto rendimiento. Ni hablar en los deportes individuales o en los deportes de tiempo y marca. Qué contradictorio en momentos donde podés estar hipervinculado y relacionado, pero la soledad por ahí pasa por otro lado. Sí, y no me... 20.000 tipos coreando tu nombre, o sea, ¿qué soledad puedes tener ahí? Sí. Redes sociales, gente que te escribe, te contacta, Y eso no quita la parte linda, porque esa es la ambigüedad. El partido estuvo espectacular, ganamos, yo jugué bien, lo disfruté, no me lo olvido más ese partido. Te podría nombrar 100 acciones de ese partido que pasaron del juego mismo. Pero esa sensación de decir, la puta, estoy viviendo esto que es trascendental, llevo 12 años haciendo todo esto de esfuerzo, he luchado por todas estas cosas, y cuando llegué acá, viste, sí, no está mi viejo acá, no está mi hermano, no está mi amigo. Estoy yo en Irlanda, en Cork, en Limerick, al sur, ¿no?
llovía. Claro, claro. Pero bueno, Es para llorar. eso no quita. Digo, es ambiguo porque está esa sensación, pero. Sí, es el un éxito momento tremendo. reciente, ganaste, la gente contenta, pero... Disfruté el partido, jugué, estuvo buenísimo, ¿no? Euse, quiero cerrar esta primera porque vamos a tener varias. Con Eusebio incluso vamos a invitar a algún deportista para que charle con los dos. Lo mío más curiosidad de periodista y Eusebio poder trasladar también sus experiencias hacia las experiencias de otros. Quiero dedicarle los últimos minutos al Mundial del 2007. Vuelvo a lo deportivo y vuelvo a ese rol mío más vinculado al periodismo, que es vivir el que nos contés vos, cómo fue ese fenómeno extraordinario. Yo cuento una anécdota cortita que te la conté hace rato, que es que me fui a pescar, me acuerdo, con mis tíos y mi viejo de La Paz, todo cero rugby, cero. Imagínate, en La Paz juntar 15 para jugar al rugby. No, imposible, básicamente. Nunca hubo una cancha de rugby, nada, cero fútbol. Todo era fútbol, ponerle una carrera de Fórmula 1, algo pero fútbol. Y nos vamos a pescar a un dique ahí en San Luis, medio en el límite con Córdoba. Estábamos en el medio de un chañaral escuchando por radio el partido de los Pumas. Aparte como si entendiéramos algo, ¿me entendés? Pero digo, ese fenómeno fue impresionante. Sí, el 2007 fue creo que la primera vez que... Primero que Argentina se ubica en el mapa del mundo, rugbyísticamente, y después que hacia adentro el rugby se ubica en el mapa deportivo de Argentina. Entonces nos permitió en el mundo salir a realmente decir, levantar la mano y decir somos argentinos y queremos competir contra los mejores todos los años, todo el tiempo. Y hacia adentro, en un país que tenía muchísimo fútbol, muy buen básquet, automovilismo y otros deportes, de repente lo que te pasó a vos, todo el mundo mirando rugby. Se da una particularidad, se junta un grupo de personas que se preparan muy bien. Ese 2007 por primera vez éramos un grupo de jugadores semiprofesionales, porque muchos eran profesionales pero jugaban afuera, que como nunca habíamos sido profesionales como seleccionados. Se da que en el 2007 hacemos una primera preparación en Estados Unidos, en un centro de alto rendimiento, con casi 20 días en un centro de alto rendimiento. Entonces, ¿Pensacola era? En Pensacola. Pensacola. Fue la primera vez que un grupo argentino se preparaba como se preparaban las potencias. Es decir, Francia, Sudáfrica, Inglaterra ya hacían eso hacía 10 años. Nosotros lo hacemos por primera vez. Se da que le ganamos el partido inaugural a Francia en Francia. Tremendo. Que era candidato a campeón. Y que le ganamos el último partido por el tercer y cuarto Claro. puesto a Francia en Francia de nuevo. Entonces, y otra particularidad, el 80% de los jugadores que jugábamos fuera de Argentina jugábamos en Francia. Fue impresionante. Entonces fue increíble. A nivel... Pará, creo que y el convencimiento de decir, vamos a pelear el campeonato. ¿Cómo surge eso? surge en la preparación. Vos pensás que la preparación de un mundial empieza años y años antes, pero como grupo, todos jugadores, en este caso Argentina, eran todos jugadores que venían de diferentes equipos, diferentes lugares, diferentes países. Nos juntábamos en Argentina 4 meses antes de prepararlo, en jornadas de 8 horas, 9 horas. Una parte de esa preparación en Estados Unidos. Ahí, en esa convivencia, se empieza a tejer o a construir esa confianza que dice, bueno, esta vez nos preparamos bien, esta vez tenemos este grupo que está como decidido a esto. Y en toda esa convivencia se van poniendo objetivos comunes. Y en ese grupo ya empezabas a ver que había una meta más alta que la que solíamos tener, una meta más alta de competir realmente. Dejar la derrota digna. Sí. Porque esa fue una frase también, ¿no? Que acompañó mucho tiempo a los Pumas. Sí, que es real, pero es real porque eran derrotas Sí, súper dignas. pero el tema es cuando se te hace carne, cuando lo tomás quizás como algo natural. Y perdés quizás el objetivo de, bueno, vamos, que podemos ganar también. Sí, hay que tener en cuenta que durante muchos años jugamos contra mega estructuras. A nivel presupuestario, a nivel de... Te estoy hablando de un rugby profesional desde los 90, en Argentina llevamos 2. Es decir, para el 2007, o para el 2005, 2000 o el año 2000, jugar contra Nueva Zelanda era... Yo no sé cómo hacíamos. Yo te hablo en el 2012, que jugaba el Rugby Championship, yo... No, a veces pienso y digo, ¿cómo hacíamos para jugar contra estas potencias que tenían mayor desarrollo, muchos más jugadores que nosotros, una infraestructura muchísimo más grande, muchísimo más tiempo de preparación juntos? Ellos llevaban 20 días juntos, nosotros llevábamos 4 días juntos. Era realmente, yo todavía a veces pienso, ¿cómo hacíamos para tener una derrota digna? Estábamos jugando contra megas potencias mundiales. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que tenemos, dijo el Mosquito? No sé, es esa cuestión que tienen los deportistas argentinos de... Sí, eso que te decía, lo que tiene el deportista argentino en general, hay una pasión, un ánimo de competitividad y una pertenencia por defender a tu país que es impresionante, que no la ves en otros lugares del mundo, y sí es transversal a todos los deportes. Y en el rugby en particular, me parece que la cultura de clubes ahí ayuda mucho,
porque yo te contaba cuando era chico y jugaba que estaban los Pumas o tenía un póster de los Pumas. Eso, el 90% de los jugadores de rugby de los clubes tiene ese sueño y piensan eso. Entonces, eso creo que es gracias a la vida y a los clubes. Comienza el Mundial y ustedes empiezan ganándole a Francia, lo decías vos, ganándole además en Francia. ¿Cómo fueron administrando el Mundial? Porque después también les toca administrar una derrota, que estábamos todos subidos al barco de vamos a salir campeones del mundo, y bueno, viene Sudáfrica, les gana en la semifinal, pero se reponen y le ganan a Francia al tercer puesto. Sí, la administración de eso era semana a semana. Es decir, a medida que ibas ganando, ganás el primer partido, te encontrás en esa situación de decir, bueno, gané lo que era muy difícil de hacer, ahora quiero ir por más. Entonces se va construyendo, esos objetivos como que se van construyendo semana a semana. A mí particularmente, con todos esos beneficios de lo colectivo, a mí personalmente, yo esos partidos los primeros no los jugué, de hecho jugué solo el último, y los primeros partidos no estuvo convocado. Yo desde lo deportivo mío no tengo un gran recuerdo. Más, haría muchas cosas diferentes, me hubiera gustado llegar mejor, todo. De hecho, yo después del 2011 empiezo a ganarme un lugar en los Pumas y jugar titular y encadené muchísimos partidos y fue la etapa que más linda recuerdo. De hecho, de los 2017 tengo muchas cosas que hubiera hecho diferente. Sí, obviamente, el orgullo de haber sido parte de ese equipo, ver la construcción desde adentro y todo, pero si me preguntas hoy me hubiera gustado jugar mucho más. Ajá. Pero vos, como una autocrítica tuya, decir, quizás yo no hice lo suficiente para jugar más. O quizás había otro que era mejor. No, había unos buenísimos. Había jugadores súper preparados y muy buen equipo. No, es como, es algo como, no es una autocrítica, pero es una reflexión de sí, decir, soy consciente de que este momento fue trascendental para el rugby argentino, hacia lo que generamos hacia el mundo y hacia adentro. No me siento tan parte. Mirá vos. Digo, sí, estuve. Es como el tercer arquero del fútbol, ¿se sentirá parte del campeonato del mundo? No, es como que digo, puta, estuvo tremendo, fui parte de eso, ese grupo de personas me influenciaron y enseñaron muchísimo. Jugué poco y soy jugador, o era jugador. Es simple, jugué poco. Que yo quería jugar más. Claro. Y bueno, después tuve la charla en 2012, 2013, 2014, jugué consecutivos muchísimos partidos, jugué partidos durísimos. El Rugby Championship, que fue el Mundial 2007, abre la puerta a que nos reconozcan en el mundo. A partir de eso pedimos una competencia anual. A partir de 2012 empezamos a jugar todos los años contra Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Championship. Eso para mí es 10 veces más duro que un mundial. ¿Por los viajes? ¿Por qué? Y porque tenés que jugar 6 partidos contra los 3 equipos más importantes del planeta. Uno en Auckland, el otro en Buenos Aires, el otro en Brisbane, el otro en Ciudad del Cabo, el otro en Buenos Aires. Son 6 semanas seguidas jugando contra los 6 mejores del planeta. Pero viste que hay como una... ustedes después del 2007 lograron esto, que la gente hoy se ponga a ver los partidos de los Pumas en general, esperamos el Champions League para verlo. Ese cambio fue importante, que lo hicieron las Leonas en algún momento con el hockey, que contagiaron no solamente a que jueguen, sino a que las veamos también jugar al hockey. Sin duda, el Mundial de 2007, el tercer puesto, sirvió sin dudas para eso. A nivel de todo lo que se pudo difundir y cómo se abrió el rugby para todo el mundo, fue fundamental. Yo te hacía un comentario personal. Sí, claro. Pero realmente fue una de las cosas más importantes y trascendentales que ha pasado. Después ha habido muchos hitos, ahora estamos más acostumbrados a verlo, pero hay muchos hitos. Es verdad. Y me meto en Mendoza particularmente, creo que hoy estamos viviendo un momento tremendo, tenemos algunos de los mejores jugadores del mundo jugando, son mendocinos. Sí, totalmente, los dos. Y Juan Martín González la rompen. Nos han acostumbrado a verlos jugar así, y con la humildad, el sacrificio, los buenos tipos que son ellos. Estamos como naturalizando cosas que no son tan naturales. Claro. Tenemos algunos mendocinos. En buena hora, ¿no? En buena hora, exactamente. Retomo una pregunta tuya, Tano. ¿Es más fácil jugar en los Pumas hoy que cuando jugabas vos? No, hoy creo que debe ser más difícil porque jugar, no llegar. Digo, hoy jugar es más difícil, me parece, porque hay muchos más partidos, porque hay muchos más viajes, porque hay más competencia, porque hay mucha gente en el alto rendimiento y muchos chicos peleando por ese lugar. O sea que hoy los chicos que están actualmente en los Pumas creo que quizás es un poco más difícil. Llegar es quizás un poco más accesible, no fácil, porque el sacrificio es enorme. Es un poco más accesible porque hay centros de detecciones provinciales, porque aquellos que juegan bien no se nos pasan, los encontrás. Y yo a lo mejor tenía una, que me vea una vez, un entrenador que me vio justo y me vio, y si no me veía a los 17, 18 años después era difícil.
Hoy la detección está muy parametrizada y está... Claro. Porque aparte ahí tiene que decir que vos tengas un buen día, que ese día esté el tipo Sí. ahí, o sea, hoy por hoy Hoy en con el Pladar rugby ya hay cambió un todo. programa de desarrollo de talentos con una detección temprana. Hay casi 20 centros provinciales donde se hace la formación y la detección, donde se les dan a los chicos muchísimas herramientas para aquellos que se quieran dedicar y tratar de llegar a un seleccionado puedan hacerlo. Hay 5 o 6 academias regionales de la Unión Argentina de Rugby. En mi época, para que me vean al primer seleccionado juvenil que fue al primer mundial, vino un pibe acá de Buenos Aires y dijo, ese gordito che anda bien, y tuve suerte, y me fui a Buenos Aires y era todos los lunes pelear por tu vida. Ahora el camino es quizás más sacrificado, pero hoy te pueden ver. Claro, claro. Y habla de que quizás aprovecharon también ese momento para decir, bueno, ampliémonos, hagamos las cosas mejor para que el rugby se potencie en todo el país. Lo último, Eusebio, de esta primera entrega, la próxima será hablar un poco de gestionar la otra parte, que decir, bueno, no juego más. Y la vida sigue. La más difícil de todas. Vos tenías 30 ahí. Yo a los 34. Claro, 34 años, sí, se acabó esto y tengo que hacer otra cosa porque me quedan mínimo unos... Porque la vida recién empieza. Claro, exactamente. Contame un poco la sensación de jugar con los All Blacks. ¿Qué onda eso? Es muy potente, muy movilizador, te da lo mismo, no te da lo mismo. No, para mí es muy duro. A ver, es muy duro física, en el contacto, en el físico. Claro. Es tremendo, porque son fuertes, son rápidos y porque rugbyísticamente hacen todo bien. Entonces es realmente duro. Pero para mí también los All Blacks tienen una cierta mística dentro del rugby que haber jugado contra ellos, yo me acuerdo mi primer partido, después tuve la suerte de jugar varias veces contra ellos, pero me acuerdo la primera vez que fui a jugar contra los All Blacks. Y era una sensación parecida a estoy jugando en los Pumas, digo. Ya no solo estaba jugando en los Pumas, sino que estos tipos me están haciendo el jaca. Bueno, ¿y cómo es eso? Contame, la primera vez que estás en el jaca, ¿Lo No, mirás, no lo mirás? No me acuerdo qué habrás hecho lo vos. mirás, y en ese momento vos creés que les podés ganar. ¿Posta? Después te pasan por arriba, pero vos en ese momento estás seguro que les podés ganar, vos en ese momento creés que podés ser más fuerte que ellos, y es la misma esta cosa ambigua, me están haciendo el jaca, esto es tremendo, este es el sueño de mi vida, lo estoy haciendo, pero yo quiero ganar. Y quiero... Eso es una mentalidad muy fuerte, porque a mí me hacen el jaque y lo está bien, muchachos, ganaron. A ver, ya está. No, es como un... Expectativa realidad, el primer golpe con los All Blacks, ¿cómo fue? Después del jaca, ¿viste? Sí, sí, ahora hay que chocar. Tengo una historia, habla mal de mí, no la cuenten mucho. En un partido en La Plata, contra los All Blacks, perdimos. Pero estaba en el hotel antes y le dije a Rorro, un roncero, le digo, che, hoy creo que, hoy viene, hoy es nuestra. No habíamos ganado nunca en la historia los All Blacks. Nunca en la historia. Nadie, o sea, ninguna historia, en la historia de los Pumas. Empezó el partido y hay una patada nuestra y yo salgo a presionar la pelota en el aire y viene Sabea, que era un win enorme, y yo lo voy a taclear y el tipo me pega y me vuela a 10 metros. O sea, todo lo contrario a lo que me dio el hack, a esto, yo decía que íbamos a ganar. Pero ese golpe me despertó de alguna forma, fue súper una vergüenza, un estadio así, muchísima vergüenza, a nadie le gusta pifiar un tackle aparte, o sea, es horrible que te pase, pero eso fue en el primer minuto, y a partir de ese minuto después creo que hizo un muy buen partido, y Argentina terminamos perdiendo, nos ganaron bien, pero hicimos un buen partido, hicimos una primera fase donde participé, estuve bastante activo, y ese momento fue un momento que, bueno, quizás me había dejado llevar por la emoción, Claro. y si no me golpeaban en la primera, que hubiera sido mejor que me golpeé yo tacleándolo a él, pero bueno, si no me pasaba eso, quizás yo no me terminaba de esperar. Después hice un muy buen partido. Tuve el primer error, en el primer minuto tuve un error grave, te diría. Y a partir de ahí hice un muy buen partido. Pero capitalicé el error de alguna forma, capitalicé el problema, me ayudó a despertarme, a meterme de nuevo en mi rol y en lo que yo tenía que hacer. Así que no te ganara esa emoción. Que no te da emoción. Y con el tiempo fui aprendiendo algunas herramientas, que si querés también lo dejamos para la próxima. Para la próxima vez que charlemos, pues fui aprendiendo herramientas de cómo gestionar esa emoción, de cómo gestionar eso. Estoy cumpliendo mi sueño, pero en 3 minutos me tengo que saber 1.000.000 de jugadas, tengo que correr 12 kilómetros y tengo que competir contra toda esta gente. Entonces, bueno, ¿cómo manejas tu emoción para no perder la especificidad de tu rol y para no dejar de estar frío para pensar en lo que tenés que hacer en la cancha? Claro. Con el tiempo fui aprendiendo herramientas que también las uso hoy en mi vida diaria. Pero bueno, esa historia está buena, porque de un error enorme tuve la suerte de poder capitalizarlo y decir, bueno,
acaba de pasar esto, pero a partir de ahora puedo jugar bien, me quedan 79 minutos. Claro, claro. Eusebio, gracias por esta primera entrega, porque nos quedan un par más por lo menos. La verdad que yo podría seguir, pero bueno, nada, hemos pasado casi una hora charlando y es apasionante realmente. Así que la semana que viene la seguimos. Pero un placer, por supuesto. Nos quedan Muchas muchos gracias. temas para hablar. Gracias por invitarme. Menitti te ha invitado también, ¿eh? Bueno, muy amable, muchas gracias. Si se hace Gracias tiempo en la por agenda, se venir, viene. Y lo podemos sumar a Kruger, que también fue un gran jugador de rugby, uno de nuestros productores, ¿eh? Allá de Buenos Aires. ¿Qué era? ¿Vos del Hindú, del Casi? ¿De qué era? Del Hindú. Verá que pinta, ¿no? Así que lo vamos a sumar también a la charla. Excelente. Gracias, Eusebio. Cerramos esta edición, pero nos reencontramos con más Eusebio y más historia la semana que viene.